Bien, y nosotros compartíamos, citaba ayer algo de lo que dijo el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en la misa que ofició ayer en San Cayetano. Todavía no estaban las imágenes, recién se estaban produciendo. Y por supuesto, aunque eran muy frescas las declaraciones, yo señalaba que seguramente iba a tener, imaginaba que iba a tener rebote y que iba a intentar ser utilizada la palabra de García Cuerva con alguna intención aviesa, con alguna maldad, con alguna picardía. Dicho más llanamente, no había duda que los grandes medios hegemónicos iban a intentar utilizar las palabras de García Cuerva para decir, fíjense lo que le está diciendo al gobierno nacional. Tengo un pequeño fragmento, la verdad que es mucho más larga la misa, la intervención de García Cuerva, pero aún recurriendo a ese fragmento que fue el que utilizaron muchos de los medios opositores al gobierno nacional, aún con ese fragmento las invito a que lo escuchemos y luego reflexionemos un poquito. ¿Qué quiso decir García Cuerva con su intervención de ayer hablando del trabajo? Vamos al video. Ir a San Cayetano por más trabajo. El índice de desempleo en el primer trimestre de este año ha sido del 6,9%. Y puede ser que sea más bajo que en otros periodos de la historia argentina. Pero igual que cuando éramos niños, no nos queremos conformar. Soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo. Hace unos días en la estación de Once, una mujer me contó que trabajaba cuidando a una abuela en Constitución 8 horas por día, que cobraba en negro y que vivía en General Rodríguez. Es decir, tenía más de 2 horas de viaje de ida, 2 horas de vuelta y no tiene cobertura social ni aportes jubilatorios. Pienso también en quienes trabajan en el reciclado juntando cartones muchas horas al día y con mucho esfuerzo los suben a sus carros, los venden y así llevan el pan a sus mesas familiares. ¿Cuántas historias similares seguramente conocemos? Ejemplos de grandes laburantes, no siempre reconocidos ni valorados. ¿Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad parecida? Trabajo mal pago, trabajo en negro, trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos, y donde además lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación. Por eso hoy venimos a pedirle más a San Cayetano. Le quiero agradecer a la presencia a todos, le quiero agradecer que estén acá para transmitir la fe de nuestro pueblo. El mensaje que hemos transmitido hoy es el de, dijimos en la homilía, pedirle a Santo más que nunca. Estamos bien pedigüeños, le pedimos paz, pan, salud, trabajo para toda la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho, gracias. Es curioso que esos decires, lo que dijo García Cuerva, se ha utilizado, escuché entre el día de ayer y de hoy, muchos comunicadores, muchos periodistas, diciendo, ¿cómo le pegó al gobierno? Fíjense, qué duro que va a ser para el peronismo esto que... dijo también García Cuerva, le pedimos paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica, la inseguridad de no tener un futuro alentador ni esperanzas para los hijos y nietos. Les pedimos políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todo. Políticas públicas, el índice de desocupación es muy bajo,
el trabajo está mal remunerado, en malas condiciones. Ese es el diagnóstico de García Cuerva, que lo dice con crudeza, con datos de la realidad. Comienza diciendo, es baja la desocupación. Y si uno observa las imágenes de San Cayetano, y los más grandes tenemos la posibilidad seguramente de compararlas con otras imágenes de San Cayetano durante épocas de gobiernos neoliberales, hay una diferencia muy potente, ¿no? Tan solo en esa imagen, ¿Cómo olvidar? Bueno, yo ayer hacía una referencia a lo que era San Cayetano en los últimos años de la dictadura cívico-militar genocida, cuando Saúl Ubaldini, el dirigente gremial, convocaba ahí y era fue transformándose en un foco de resistencia. ¿Cómo olvidar lo dramático que era en el final del menemismo San Cayetano, cada San Cayetano, las filas y las filas y las filas, miles y miles y miles de personas, con el estallido de la Alianza, con el macrismo? ¿Ustedes se acuerdan que, y ayer volvieron a hacerse presentes, los movimientos sociales crearon un grupo al cual se los denomina los Cayetanos, porque comenzaron a articular muchos de los movimientos, muchas de las organizaciones sociales, durante el macrismo, comenzaron a articular una suerte de resistencia a ese vendaval, a ese desastre que era la política económica de Macri, para el trabajador, para la trabajadora, y comenzaron a articular marchando ahí movilizaciones gigantescas en San Cayetano. Tan solo observando las imágenes uno observa una diferencia muy importante solo en cuanto a la concurrencia. ¿Esto significa que la situación es maravillosa? No. ¿Significa que García Cuerva no tiene razón en lo que señala? No, tiene toda la razón. Toda la razón. La pregunta es, ¿de verdad la derecha pretende hacernos creer que eso que señala García Cuerva es una crítica al peronismo o al gobierno actual? ¿O está en línea con lo que señala el Papa Francisco desde hace ya 10 años en una crítica centralizada hacia el funcionamiento del capitalismo salvaje, que es el que genera las condiciones para que el salario, el que requiere que el salario esté pauperizado, que haya cada vez más economía del trabajo de manera informal, que la riqueza se concentre cada vez en menos manos? ¿A dónde va la crítica dirigida? Y una vez que está hecha la descripción y la crítica, ¿cómo imaginamos las argentinas y los argentinos que podemos podemos modificar, podemos revertir esa situación? Ya hay un paso que no es menor, me empeño, insisto en señalarlo, que no es lo mismo que haya actividad económica y que haya trabajo a que no haya trabajo. No es lo mismo. Tener la posibilidad de salir a hacer una changa, por mínima que sea, por ínfima que sea la retribución que se percibe, que ni siquiera tener esa posibilidad, como ha pasado muchas veces en la Argentina. Casualmente, siempre que la hegemonía y el manejo de los destinos y las decisiones políticas en el país lo tomaron los apóstoles del neoliberalismo. Muchas veces ya nos ha sucedido eso, que ni siquiera para una changa había. Hoy esa no es la situación. Hay actividad, hay trabajo, hay pauperización del salario y hay altos niveles de pobreza, niveles altos de indigencia. Tenemos un problema serio, muy serio. Ahora, ¿cómo pensamos que se puede enfrentar eso? Dentro de las posibilidades que hoy da la sociedad, que hoy da el contexto geopolítico, ¿no? La política internacional, las condicionantes, los condicionamientos que tenemos en nuestro país a partir de, como digo todos los días, el obsceno endeudamiento que tomó el macrismo y que son
un dato imposible de olvidar y que nos asfixia. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar esa situación laboral? Con lo que plantea la derecha, la que fue destrozando el mundo del trabajo, la que cada vez que gobernó nos hundió en una miseria tremenda. No vienen con nada nuevo, no vienen proponiendo nada nuevo. Miren, repasemos un poquito. Hablábamos de, todos estos días, desde la semana pasada, el tema de los convenios colectivos. Terminar con los convenios colectivos. O sea, arrasar con los derechos laborales. Pero además, plantean, por ejemplo, fíjense, ¿no? Porque recién estaba leyendo y decía, qué bárbaro, ¿no? Con qué cara algunos dirigentes, periodistas, utilizan las palabras del arzobispo de Buenos Aires para decir, fíjate lo que dice. No. Lo que está planteando la derecha, por ejemplo, es crear un nuevo sistema de multas judiciales por el trabajo mal registrado o no registrado, tener un esquema de multas más previsibles, calculadas sobre la base del 50% del salario mínimo, para de ese modo tener un sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar a los abogados y favorecer a la industria del juicio. Proponen, esto está escrito, lo han dicho, lo trabajaron los equipos hace varios meses, que los equipos de Larreta y de Burrich buscaron llegar a acuerdos, consensos en algunos temas para impulsar, y en estos puntos están de acuerdo. Ponerle un corte definitivo a las multas abultadas que terminan poniendo en riesgo a las pequeñas y medianas empresas y que son demasiado beneficiosas para el abogado que está litigando en esas causas. Ustedes escuchan lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Prestan atención? O sea, el problema para resolver la falta de empleo, ¿cuál sería? La causa por la cual no hay empleo, ¿cuál sería? Los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque si el problema es que hay un abogado que gana mucho por los juicios laborales, es porque alguien tuvo que llevar eso adelante, porque alguien estaba incumpliendo. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, bajando el porcentaje de las multas que se le aplican a las patronales. O sea, el problema son los trabajadores. Y hay que perdonar a los patrones para que haya más trabajo. Es increíble, ¿no? Parece una tomada de pelo. Bueno, eso es lo que propone el macrismo. Y lo dicen sin pelos en la lengua. Lo dicen sin pelos en la lengua. Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que son tantos los puntos. La renovación de los convenios, régimen especial para que se puedan definir estrategias propias para determinar cómo afrontar el pago de indemnizaciones, pagar indemnizaciones en cuotas. O sea, viene la derecha con un menú para supuestamente dar respuesta a la falta de trabajo, que lo único que va a generar son peores condiciones de trabajo, más expulsión y más beneficios para las patronales. Entonces, no se resuelve así. No se resuelve así. De ningún modo se resuelve así. Eso va a generar más desigualdad, más injusticia y volverán las filas de decenas y decenas de miles de peregrinos a las puertas de San Cayetano, porque ya pasó en la Argentina eso. Ya pasó en la Argentina. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es a quién se debe proteger. El Estado, como equilibrador de las relaciones, ¿a quién debe proteger? ¿Al más poderoso o al más débil? ¿Quién es el más poderoso en el mundo de las relaciones laborales?